Hola hipertopianos. ¡Holi! Hoy venimos con un nuevo cómo se juega a este Tiny Towns. Tiny Towns, un juego que nos trae Arrakis Games, o está a punto de llegar, porque llegará a lo largo de esta semana. Sí. Y que la editorial madre es AEG. AEG. Si el nombre Alderac Entertainment mazo largo. Inc. Y también aparece por ahí Fractal Juegos. Ajá, que lo distribuye en Latinoamérica. Así que está guay, porque muchas veces nos preguntáis, es que no lo puedo conseguir. Quizá este sí, ¿vale? Porque Fractal lo distribuye en Latinoamérica. Así que es un juego de 45 minutitos. Sí, de 1 a 6 jugadores. Y para más de 14 años. ¿Qué vamos a hacer en Tiny Towns? Pues Tiny Towns, construir nuestra pequeña ciudad. Y el que mejor lo haga, pues obviamente será el vencedor. Así que directamente vamos a ver conocerlo. Cómo se juega. Esta es la preparación para una partida de Tiny Towns. Da igual el número de jugadores, siempre va a ser la misma. Lo primero que haremos será separar los tipos de carta de edificios según su color o según su tipo de edificio. Y de esas 4 cartas de cada uno de los mazos vamos a elegir una y las vamos a colocar boca arriba en el centro de la mesa. Salvo el de las cabañas, que siempre va a ser la misma porque solo hay una. Estas serán las cartas de edificio que vamos a tener disponibles durante esta partida. Aparte vamos a tener las cartas de monumento, que vamos a barajar el mazo, vamos a repartir 2 a cada jugador y un token de madera. En este caso, como veis, no hay ninguna otra reserva, cada jugador va a tener solo un token de madera. El jugador en concreto va a elegir una de las 2 cartas, se la quedará en su zona y la otra la descartará. Las cartas de monumento ya no se van a usar más durante la partida. Además tendremos una pequeña reserva de materiales que van a ser madera, ladrillo, trigo, piedra y cristal, que son con los que vamos a ir construyendo nuestros diferentes edificios. Además tendremos una reserva propia de edificios, en este caso solo he sacado 4 de cada uno de los edificios, pero se sacarán todos. No necesariamente se van a construir todos, pero no es una reserva limitada. De hecho, ninguno de los materiales es limitado y si nos quedásemos sin alguno de ellos lo podremos sustituir por cualquier otra cosa. Al finalizar os voy a mostrar la variante del ayuntamiento que se utilizarán estas cartas, pero por ahora lo vamos a dejar apartadas y no las vamos a utilizar. Por último, a cada jugador le repartiremos un tablero donde vamos a realizar la construcción de nuestra ciudad. Repartiremos el token de jugador inicial y entonces podremos comenzar la partida. Todas las cartas, todos los tipos de ellas van a seguir la misma estructura. Vamos a tener, os lo enseño en esta misma, vamos a tener un nombre que está en la parte de arriba, un tipo de edificio que va a ser sobre todo el color, aunque cada una de ellas se llame de una forma diferente, va a ser siempre del mismo tipo. La ilustración, obviamente, de cada una de las cartas, el patrón de recursos que vamos a necesitar para construirlas, es decir, los materiales, y por último en la parte de abajo va a tener una habilidad o una forma de puntuar. Cada una de ellas va a ser diferente a todas las demás y entre todas las demás cartas de ese mismo tipo. Una partida a Tiny Town va a tener un número de rondas indeterminado hasta que suceda el finalizador de la partida, que luego veremos cuál es. En el inicio de la ronda, el maestro constructor, que será el que tenga el token de jugador inicial, indicará un tipo de recurso, como ya hemos dicho, madera, trigo, ladrillo, cristal o piedra. Todos los jugadores deben coger ese material, por ejemplo, ladrillo, y colocarlo en una casilla vacía de nuestra cuadrícula. ¿Qué quiere decir vacía? Pues que no puede tener ni un otro recurso, por ejemplo, no puede venirse aquí, ni puede tener un edificio, es decir, no podría venirse aquí. Así de sencillo. Tenemos que colocarlo en una casilla vacía. Tenemos que tener en cuenta que los recursos no se pueden mover de una casilla a otra una vez que lo hemos colocado. Si esto está aquí, aunque luego vea que me hace falta en otro sitio o que ahí me estorba, no se puede mover. Y los recursos solo van a retirarse de nuestro tablero de construcción una vez que construyamos un edificio que ocupe uno de esos materiales. Ahora veremos cómo se realiza. La tercera fase de esta ronda va a ser que los jugadores pueden construir cualquier edificio, siempre y cuando tengamos la colocación correspondiente. Por ejemplo, si yo tuviera esta colocación así, tras la fase de colocar un recurso puedo elegir construir y entonces indicaría que construyo una panadería en esta zona de aquí. Puede estar así, puede estar invertido, ¿vale? Lo que no puede estar es cambiada de orden los colores que necesito, los recursos que necesito para construirlo. Si está así, puedo decir construir una panadería en cualquiera de los huecos donde haya un recurso para construirlo, es decir, en cualquiera de estas 4 casillas. Retiraré los 4 recursos de mi tablero y colocaré la panadería o cualquier otro edificio que vaya a construir.
y los materiales los llevaré de nuevo a la reserva de materiales. Esta fase es opcional, si no quiero o no puedo construir ningún edificio simplemente no lo hago. Por último, cuando todos los jugadores han terminado de colocar sus recursos y construir sus edificios en caso de querer, pues comenzará una nueva ronda. El maestro constructor pasará el martillo al jugador de su izquierda, que será el encargado de nombrar un nuevo recurso para colocar. Los edificios generales voy a poder construirlos todas las veces que quiera, siempre y cuando respete el orden de colocación, tanto lo que os he dicho ahora, que no puede haber dos edificios o un recurso y un edificio junto, y siempre y cuando los propios edificios me digan alguna regla de colocación, pues también tengo que seguir esa propia regla. Hay una pequeña variante, una pequeña regla que se llama la regla de la caverna y que nos va a permitir facilitar un poquito el juego, sobre todo en las primeras partidas, que será que da un poquito más de flexibilidad a la hora de cuando el resto de jugadores dicen algún material, pues tengo 2 oportunidades durante toda la partida de apartarlo. Si no tengo hueco o no quiero ponerlo en algún sitio, creo que me va a estorbar, pues puedo decir, por ejemplo, si otro jugador ha dicho el rojo, puedo decidir no utilizarlo y dejarlo aparte. Lo puedo realizar 2 veces durante toda la partida. Vamos a ir realizando esto ronda por ronda hasta que nuestra ciudad esté llena. Eso no quiere decir que finalice la partida. Es decir, podemos tener una ciudad llena, pero que el resto de jugadores puedan seguir construyendo. Una vez que nuestra ciudad esté llena de recursos o de edificios, es decir, podemos tener todavía recursos en nuestra ciudad, pero que no sean factibles para construir un edificio. En ese caso, habremos terminado y además tampoco intervendremos como maestro constructor, es decir, no podremos nombrar ningún recurso para que el resto coloque. Y se realizará esto hasta que ocurra el final de partida. El final de partida llegará cuando todos los jugadores completen su ciudad, es decir, que no puedan colocar ni más edificios ni más recursos. En ese momento quitaremos todos los recursos de todos los cubitos restantes, excepto si tenemos alguno en el almacén, y cada casilla vacía va a penalizarnos con un punto. Sacaremos entonces nuestra hoja de puntuación, que esto es un ejemplo de nuestras propias partidas, y puntuaremos según los edificios que tengamos en esta partida. Cada edificio, cada carta puntúa de una forma diferente, simplemente hay que seguir los pasos. Por ejemplo, la cabaña siempre va a puntuar igual. Valdrá 3 puntos si recibe alimento, ¿vale? Los alimentos generalmente los van a proporcionar este tipo de edificio. Si reciben alimento, según el tipo de edificio que tengamos, valdrá 3 puntos cada uno. Puntuaremos todo el tipo de cartas, los propios monumentos, si hemos sido capaces de edificarlos, también puntuarán, y como hemos dicho antes, cada casilla vacía restará un punto. Sumaremos toda la puntuación y el que más puntos tenga habrá ganado la partida. Bueno, pues ya lo habéis visto, explicación sencilla. Ahora ya damos nuestra opinión. Opinión es bastante rara, porque os vamos a decir cosas súper buenas y a la vez cosas súper malas. Y es que, ¿qué empezamos? ¿Por lo bueno o por lo malo? Por lo bueno. Por lo bueno, rápido. Sí. Producción increíble. Fácil, porque el mecanismo no cambia, solo que en cada una de las partidas pues tienes que leerte cada uno de los edificios. Te picas mogollón. Sí. O sea, creo que es un juego que debería de estar en todas las ludotecas. Pero... A ver, ¿qué ha pasado? Es un juego demasiado frustrante. Por lo menos para mí. Bueno, lo llevaremos a Chiquimipel y gestionaremos esta Lo he pasado muy tolerancia mal con a la este frustración. Juego. No es verdad, lo he pasado. No, es verdad, mal. totalmente. Pero igual que digo que he pasado muy mal, es cierto que el día que lo desprecintamos, que lo jugamos, echamos 3 partidas del tirón. Porque no me sabía poco. Es un, entre comillas, pique, pero no el uno contra el otro, sino contra el propio juego. Te pica mucho. Sí es verdad que luego lo estuvimos discutiendo el por qué podía pasar eso, y aunque creíamos que la solución era sacar la versión del ayuntamiento, porque os contamos un poco, lo que pasó es que yo necesitaba un recurso y a él le petó la ciudad, básicamente. Empezó amarillo. Y como él decía todo lo demás que yo necesitaba, pues
ahí, entonces probamos a utilizar el ayuntamiento, con lo cual era la misma suerte, el mismo azar para los dos. Entonces, entre comillas, los dos nos encontrábamos en esa tesitura, pero luego se podía arreglar un poco a la hora de elegir tu propio recurso. Aún así, seguía sin ganar ninguna partida y obviamente quería echar otra más, porque vuelvo a decir, es un juego muy frustrante. Esto es el punto negativo del juego, pero dependiendo de cómo gestiones esa frustración. Porque en mi caso es querer echar otra partida. Claro, es querer mejorarlo. Si tu situación o sentimiento es, ¡buah, este ya no lo vuelvo a jugar, no me gusta! Pues quizá no sea vuestro tipo de juegos, pero si utilizáis esa frustración para querer echarle más, pues os viene bien. Claro, en mi caso, mama un poco de esas dos versiones. Nunca, jamás voy a volver a decir de mi propia boca, vamos a jugar un Tiny Towns, porque es así. Pero no voy a saber decir que no, nunca, jamás a otra partida al Tiny Towns. Es decir, mi frustración me va a impedir que yo mismo diga de jugarlo, pero si viene Lorena, viene cualquier compi del grupo, lo que sea, y me dice que quiere jugarlo, no voy a saber decir que no, porque te crea ese ¿necesidad? pique. Sí. De siempre intentar mejorar. De a ver si hoy me sale bien, pero es verdad que es un poco más controlable a la hora de utilizar el ayuntamiento y la versión que he explicado de, no me acuerdo cómo se llama, la de la caverna, la variante de la caverna, de apartar los dos recursos también se podían haber utilizado de un inicio para ver cómo se manejan los el solitario materiales. No lo conocemos, a más jugadores no lo conocemos, creemos que ahí entra más el azar de que cada uno dice un material. Yo, por mi forma de jugar, recomiendo utilizar el alcalde. Es cierto que ella no lo ve tan necesario, pero yo, por mi forma de jugar, sí. Entonces, vamos a resumir. No, pero yo no lo veo tan necesario, yo estoy de acuerdo contigo, no lo veo tan necesario porque no fui yo la afectada. Pero sí que es verdad que creo que es más controlable el azar para que para los dos sea igual. Para los dos sea igual de necesario o no necesario un tipo de recurso, que los dos vayan a por el mismo. Entonces, vamos a dejarnos de retahílas, que al final el vídeo se va a 3 horas y esto no puede ser. Resumen de opinión de Tiny Towns, se queda en casa. Sí. No lo voy a ofrecer para jugar yo directamente, pero no soy capaz de eliminarlo de la ludoteca. Es decir, tiene su hueco ya en casa. Alguna otra partida veréis por redes, y seguro. de igual manera nunca sabré decir que no al Tiny Towns. Ese es el resumen. Con esto es con lo que os tenéis que quedar. Si os gusta la gestión, si os gusta el azar, el montar vuestra ciudad, hacerlo. Pero el consejo más grande que os podemos hacer es cuidar con la frustración, porque se puede conseguir en un juego que odiéis, y si la gestionáis bien, se convertirá en un juego que os picará mogollón, ¿vale? Y como última, no sé si decirlo recomendación o comentario, por si me lo preguntáis, que será factible, y aunque lo ponen las reglas, sí, es posible puntuar en negativo. Sí. ¿Vale? Lo ponen las reglas. Es posible, si tu combinación de edificios y tu resta hace en negativo, sale negativo. Así que en sí el juego es un juego buenísimo, las ilustraciones, el tema de la producción, todo es impecable, el tema de la mecánica es muy interesante, es muy divertida, pero teniendo en cuenta, como os digo, el tema de la frustración. Es un juego que obviamente recomiendo a todo el mundo que lo probéis, porque realmente es muy bueno, ya depende la experiencia que tenga cada uno con él. Pero pese a que la mía no ha sido la mejor, precisamente, ya os he dicho que... si me dicen que otra, no sé decir que no. Porque ya lo he recogido, si no... Si no... Pues nada más, hasta aquí este Tiny Towns, que como siempre dejamos nuestras redes, que nos podéis seguir en todas ellas, que nos podéis dejar comentarios si estáis de acuerdo o no con esta opinión de Tiny Towns, si lo habéis probado en inglés o si os lo vais a coger en castellano. Y yo que sé, muchas cosas más, que nos sigáis en el canal. Suscribiros al canal y pasaros por la campanita que tenéis en la descripción y en la tarjetita y al final del vídeo, que os lo ponemos todo bien fácil para que os paséis por nuestra campaña de TPE, de mecenazgo, para que nos echéis una mano a mejorar y mantener el canal. Además estamos a nada de volver a hacer sorteo triple, así que echad un vistazo, ¿vale? Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Pentopía. Hasta luego. Adiós.